A medida que China se convierte claramente en una potencia de primer orden, vemos cómo la región Asia-Pacífico se va transformando en el nuevo centro del mundo. El nuevo orden al que aspira China en la región pone en peligro el actual equilibrio de fuerzas. Nada más llegar al poder a finales de 2012, el presidente chino Xi Jinping lanzó un eslogan inspirador: el sueño chino, un ambicioso proyecto que aspira a restaurar la grandeza imperial de China y a modernizar su ejército. Nosotros, los chinos, luchamos por hacer realidad el sueño chino, la brillante renovación de la nación. El sueño chino consiste en reforzar el poder, la prosperidad de la nación y el bienestar de los ciudadanos chinos. Con la reafirmación de sus sueños de grandeza, China se sitúa como rival de la otra gran potencia en la región, Estados Unidos, presente en el Pacífico desde su victoria sobre el Japón imperial en 1945. Con la mayoría del poder nuclear mundial y casi la mitad de la población mundial, Asia definirá en buena medida si el próximo siglo estará marcado por el conflicto o por la cooperación. El mar de China se ha convertido ya en uno de los escenarios estratégicos en el que Beijing mueve activamente sus peones, a pesar del riesgo de provocar graves tensiones con sus países vecinos, Vietnam y Filipinas. Buen ejemplo de ello son las Islas Spratly. China ha transformado sus arrecifes en islas de hormigón con pistas de aterrizaje. Por su parte, Estados Unidos se ha pronunciado de forma taxativa sobre el principio de la libre circulación. Considera que las islas artificiales chinas son una amenaza para la navegación internacional, en una ruta por la que transita la mitad del transporte marítimo mundial. La estrategia de pivotar hacia el este definida por Obama pretende contrarrestar la influencia creciente de China. Una vez fuera de esa guerra, he indicado a mi equipo de seguridad nacional que haga de nuestra presencia y misión en la región Asia-Pacífico una prioridad de alto nivel. En consecuencia, la reducción del gasto militar no afectará, repito, no afectará a los gastos militares en Asia-Pacífico. Estados Unidos reajusta así sus posiciones tácticas en Asia, reforzando sus alianzas, especialmente con Japón, el aliado histórico de Washington, que acaba de perder su posición como segunda potencia económica mundial en beneficio de China. Japón teme, como el resto de los aliados, la hegemonía de su poderoso vecino. Pero ¿por qué el mar de China suscita tanto interés actualmente? El primer desafío del mar de China es la navegación, de la que la economía china es fuertemente dependiente. Por ahí pasan las grandes rutas comerciales. Para China es indispensable. Es su conexión con Europa, con Estados Unidos. Y para Japón igual. Es un desafío comercial. La mayoría de los bienes producidos en el sudeste asiático y en China salen de las costas del continente y atraviesan estos mares. Pero también todas las materias primas necesarias para su fabricación llegan por mar. Esos mares son esenciales para la economía mundial. China es hoy el primer consumidor mundial de pescado, así que tiene que importar lo que necesita de forma masiva y pescar de manera masiva. Y el primer productor de la zona es Vietnam, por tanto es un elemento de tensión soterrada, en un segundo plano. Hay un tercer elemento, las reservas de petróleo de la zona. Para China y Japón es un objetivo importante porque carecen de recursos propios o en cualquier caso suficientes y deben importar la mayor parte de los hidrocarburos que necesitan. También es importante para Vietnam porque, a pesar de ser un país autosuficiente, sus recursos comienzan a agotarse, así que necesitan encontrar nuevos yacimientos. Pero existe un cuarto reto:
La rivalidad militar entre China y Estados Unidos, que mantiene en la región numerosas bases militares desde su victoria en 1945 en la Guerra del Pacífico. Hay dos grandes flotas que dominan la región, que son, por supuesto, la Marina de Estados Unidos y la Marina china, simplemente por su importancia. Es una importancia estratégica para la Marina estadounidense, que, como sabe, se reparte entre el Pacífico y el Atlántico. Obama ha afirmado que el Pacífico es el escenario más importante y el poderío naval de Estados Unidos se concentra allí. Los chinos juegan en casa y han hecho un esfuerzo considerable por mejorar el nivel de su marina y llevarla poco a poco hasta el nivel de su poderío económico y diplomático. Su poderío económico es actualmente uno de los primeros del mundo. Para entender los enfrentamientos actuales en el Mar del Sur de China, es necesario remontarse a la Convención de Bahía Montego. En los años 50, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los estados intentaron establecer un derecho del mar para regular básicamente la navegación y la explotación de las riquezas marinas. En 1982, la ONU aprobó al fin un texto que satisfacía a la mayoría de sus estados miembros. Es la Constitución de los Océanos y aportaba una novedad en la definición de los espacios marítimos. Las aguas territoriales de los países costeros se extienden a 12 millas náuticas y la zona económica exclusiva se amplía hasta las 200 millas náuticas, otorgando derechos económicos y deberes medioambientales sobre esa zona. Más allá de eso, podemos llegar a la denominada plataforma continental ampliada, de forma que puede extenderse hasta casi 700 kilómetros o algo más de 600. Y en un mar medio cerrado como el Mar del Sur de China, es obvio que la alta mar termina por desaparecer. Imaginemos que todos los países reivindicaran sus plataformas continentales ampliadas, terminarían chocando. En 2009, con motivo de la petición realizada por Vietnam y Malasia de la ampliación de sus plataformas continentales, China presenta a nivel internacional su famoso mapa de la línea de los 9 trazos. En 2009, China anunció repentinamente ante la ONU que el 80% del Mar del Sur de China le pertenecía. Junto con su reivindicación, presentó un mapa con 9 trazos, y alegó que China tenía derechos históricos sobre el espacio marítimo delimitado por esos trazos. Para el gobierno chino, la línea de los 9 trazos es un derecho histórico que debe ser reconocido por el derecho internacional. Todos los países deben respetar la ley internacional. Las disputas graves entre dos naciones deben arreglarse pacíficamente mediante la aplicación de la ley internacional. La reivindicación china de los 9 trazos es confusa. Es una reivindicación ambigua. Y una vez más, según nuestro criterio, no respeta el derecho internacional. Se lo hemos dicho a China, tanto de forma pública como privada, que esperamos que clarifique sus exigencias. La línea de los 9 trazos es un movimiento muy astuto. 9 trazos para ese mar. Es como si delimitáramos el Mediterráneo en 9 trazos. Es tremendamente impreciso, pero muy eficaz. Al no existir una frontera definida, todo es negociable. Puedes jugar cambiando las fronteras constantemente. Estás en tu territorio y no lo estás. No lo sabes. Puedes estar de buena fe o de mala fe. Tienes un espacio diplomático y un espacio de influencia considerable. China, apoyándose en los 9 trazos, discute a los países costeros del Mar del Sur de China el acceso a sus zonas nacionales de pesca, situadas en el interior de la zona exclusiva de esos países. Además, el año pasado, los chinos publicaron un polígono en cuyo interior solo estaba autorizada la pesca con la condición de pedir autorización previa a China. Y los límites de ese polígono prácticamente corresponden a las reivindicaciones maximalistas chinas sobre el Mar del Sur de China. Desde el gran puerto de Da Nang, zarpa la flota pesquera vietnamita para sus campañas en las Islas Paracelso. Los pescadores vietnamitas son víctimas de la represión de las autoridades chinas. Según fuentes oficiales, 2.000 pescadores han sufrido agresiones entre 2002 y 2014.
Algunos perdieron la vida y otros fueron liberados a cambio de un rescate. Nos persiguieron como a ladrones. Nos perseguían y nosotros intentábamos escapar. Eran mis barcos, el 90-508 y el 90-152. Ese de ahí. El 90-508 pudo escapar y dar la vuelta. El barco chino persiguió al otro, el 90-152, aquel de allí. El barco volcó y quedó destrozado. Los chinos nos golpearon. Después pusieron todo el equipaje. Lo destrozaron todo con mucha violencia. Cuando pesco con otros pescadores, me cuentan muchas historias. Siempre actúan igual. Lo rompen todo. Pegan a la gente, los golpean y los secuestran. Una vez vertieron petróleo en la bodega del pescado. Lo tiraron sobre el pescado para que no se pudiera comer. El gran riesgo es que se produzca un conflicto entre los pescadores por el acceso a los recursos que representan el pescado y los moluscos. Porque si los guardacostas de las dos potencias hegemónicas gestionan mal ese conflicto, podría degenerar y las marinas intervendrían en su ayuda. Es un riesgo real. Desde el punto de vista de China, el mapa de los 9 trazos delimita su territorio nacional, y todo lo que se encuentra en su interior está bajo su soberanía. Sin embargo, en esa zona se encuentran 2 grupos de islas. Al norte las islas Paracelso y al sur las islas Spratly. Los países vecinos también consideran que esas islas les pertenecen, porque están situadas en el interior de sus zonas económicas exclusivas o en sus plataformas continentales. Si observamos con atención, tanto las islas Spratly como las Paracelso son islotes, en su mayoría deshabitados, o que desaparecen bajo la marea alta. Así que son realmente islas diminutas, islotes que no tenían ningún valor cuando terminó la guerra. Empezaron a adquirir importancia cuando esas islas podían procurar derechos al nivel de la zona económica exclusiva. De repente, con una pequeña isla, puedes tener un espacio marítimo de 200 millas náuticas. Y todos los recursos pertenecen al Estado que es dueño de ese islote o isla. Tomemos como ejemplo las islas Paracelso, situadas a la misma distancia de las costas chinas y vietnamitas. China se apoderó de las islas Paracelso en 1974, pero Vietnam sigue reivindicando hoy en día el archipiélago. Para defender su soberanía ha reunido pruebas históricas. Estudiando los mapas antiguos de China, vemos claramente que el extremo meridional del territorio chino no superaba la isla de Hainan, en el mar de la China meridional. La línea de los 9 trazos no delimitaba las fronteras de China como actualmente reivindica China. Desde el siglo XVII, la isla de Lison, próxima a Da Nang, ha sido un puesto avanzado de la flota pesquera vietnamita que opera en las islas Paracelso. Este es un permiso de la dinastía Tuduk, concedido por un gobernador provincial al señor Cao Cao, nuestro tatarabuelo. Es un permiso muy antiguo y posee un gran valor histórico. El señor Cao Cao conservaba su permiso para pescar en las islas Paracelso y en las islas Spratly. Hay piezas históricas que demuestran la conexión entre las islas Paracelso y Vietnam. Hay tabletas ancestrales, tumbas, permisos y escrituras firmadas por diferentes personas. Además, todos los años nuestro pueblo, sobre todo las familias más antiguas, organiza festivales tradicionales, especialmente en febrero para la ceremonia del Cao, que recuerda a los soldados destinados en las islas Paracelso. China otorga a las islas Paracelso, que son simplemente un grupo de islas,
el estatus de Estado archipiélago y, por lo tanto, define sus límites como suele hacerse con los estados archipiélago. Normalmente, solo las islas en las que es posible una vida humana autónoma deberían tener aguas territoriales, una zona económica exclusiva, etc. Pero desde el momento en el que China define en torno a las islas Paracelso límites que son propios de un estado archipiélago, se atribuye a sí misma la posibilidad de una zona económica exclusiva absolutamente enorme. Desde el punto de vista histórico, China está presente en el Mar del Sur de China desde hace entre 1000 y 2000 años. Es un hecho histórico. Desde la noche de los tiempos, los pescadores chinos han pescado en el Mar de la China. Y durante sus actividades como pescadores, descubrieron muchas islas y arrecifes. Y desde el punto de vista del actual derecho internacional del mar, la propiedad de esas islas pertenece al pueblo que las descubrió. China basa sus actuales reivindicaciones en la historia. En la época del espectacular auge de la civilización china, bajo la dinastía Han y posteriormente de la dinastía Ming, sus marinos habrían explorado y explotado el Mar del Sur de China. Esos episodios de hace 2000 años y posteriormente en el siglo XV, con el almirante Zheng He, son los argumentos que utiliza ahora Pekín para reivindicar esas aguas. Siguiendo esa lógica, tanto Grecia como Italia podrían reivindicar todo el Mediterráneo. Hoy, uno de los principales desafíos en el Mar de China es la explotación de sus vastas reservas submarinas de hidrocarburos. En los mapas con los 9 trazos, vemos que esas 9 líneas coinciden con todos los yacimientos documentados, existentes o probables, que hay bajo la plataforma continental. En mayo de 2014, China colocó una plataforma petrolífera gigante en las aguas territoriales de Vietnam, a tan solo 160 kilómetros de la ciudad de Da Nang. ...60 barcos guardacostas chinos impiden el paso de los barcos vietnamitas a esa zona en la que antaño solían pescar. Vietnam se ha negado siempre a explotar conjuntamente sus reservas petrolíferas. La llegada de la plataforma petrolífera china a sus aguas territoriales provocó numerosas manifestaciones violentas en Vietnam. La invasión de las aguas vietnamitas por parte de China revela una táctica. Su objetivo es seguir paso a paso una estrategia. Quieren apoderarse del Mar del Sur de China. Los chinos, por su parte, afirmaban que esa plataforma estaba en la zona exclusiva de las islas Paracelso. Y aquello creó un revuelo enorme. Los vietnamitas volcaron su rabia sobre las instalaciones chinas en Vietnam. Incluso unos taiwaneses, que fueron confundidos con chinos del continente, resultaron heridos por las agresiones violentas de algunos vietnamitas. En respuesta a los incidentes en el mar, se convocaron protestas nacionalistas en las zonas industriales de capital extranjero, que se extendieron por otras provincias de Vietnam, en las que murieron al menos 2 ciudadanos chinos. 400 fábricas de propiedad extranjera fueron saqueadas e incendiadas, y muchas otras se vieron obligadas a cerrar. Algunos días después, China envió barcos a Vietnam para evacuar a 4.000 ciudadanos chinos. Estamos muy preocupados por la peligrosa conducta y las intimidaciones de los buques en las zonas en disputa. Hacemos un llamamiento a las partes implicadas para que den muestras de mesura y presenten sus reivindicaciones por la vía pacífica y diplomática y de acuerdo a la ley internacional. Los medios internacionales transmitieron a la opinión pública internacional nuestra determinación política. Y China se vio forzada a retirar la plataforma de perforación petrolífera 981 de nuestra zona económica exclusiva.
China terminó retirando la plataforma HD 981 con el pretexto de la llegada de un tifón. Y era cierto, era un tifón extremadamente violento. Aquello le permitió a China retirarse salvando las apariencias. Después de aquello propusieron a los vietnamitas negociar. Numerosas autoridades chinas fueron a Vietnam. Mientras, los vietnamitas amenazaban con presentar una denuncia ante la Corte Permanente de Arbitraje, como habían hecho los filipinos. Los chinos se asustaron un poco. De forma que todo terminó en una situación en la que China, tras su provocación, se había retirado y había ofrecido negociar. Había dado 2 pasos adelante y 1 hacia atrás, y al final había avanzado un paso. Aunque existan tensiones en el Mar del Sur de China entre China y Vietnam, eso no ha perjudicado a la cooperación económica y a las relaciones amistosas entre los dos países. Pero en los últimos tiempos Vietnam ha adoptado acciones unilaterales y restrictivas que violan los derechos de China. Eso nos ha obligado a adoptar ciertas medidas que han creado una situación de tensión entre las dos naciones en el Mar del Sur de China. Eso fue lo que sucedió en mayo de 2014, cuando la plataforma de perforación 981 estaba operando de forma legal en una zona que pertenece a China. El gobierno vietnamita autorizó en un principio las manifestaciones de protesta contra China, aunque poco después las prohibió abruptamente para salvaguardar las relaciones económicas vitales que unen a los dos países. En el pasado, China ayudó a Vietnam en su lucha por la independencia, primero contra Francia y después contra Estados Unidos. China proporcionó a Vietnam armas, asesores militares y bases en la retaguardia. Como a Mao Zedong le gustaba decir, China y Vietnam son como los dientes y los labios, porque cuando los labios se abren, los dientes tienen frío. El intercambio económico entre Vietnam y China se ha triplicado en los últimos años. Ahora China es el primer socio comercial de Vietnam, por delante de Japón y Estados Unidos. Los primeros inversores chinos llegaron a Vietnam en el año 2005 o 2006. Desde entonces no han dejado de llegar más y más inversores. Pero a finales de 2005, debido al alza de los costes de producción o debido al entorno, muchos tuvieron que irse. Yo sigo pensando que hoy en día Vietnam sigue siendo uno de los mejores países para la inversión extranjera. Vietnam sigue reivindicando las Islas Paracelso, pero es evidente que los chinos se han instalado allí de forma permanente. China ha construido en la isla Budi, una de las Islas Paracelso, la capital del distrito de Shanxia, que considera una parte del territorio nacional de China. La sede del gobierno recuerda a una extraña mezcla de la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos. Y los urbanistas han imaginado el aspecto de la isla Budi en el futuro. Más al sur, China ha intervenido en los atolones e islotes de las Islas Spratly para transformarlos en una isla. Filipinas y la inteligencia militar británica han mostrado fotos de esas construcciones a la prensa internacional. Estados Unidos vigila la evolución de esos trabajos. En el Senado, el subsecretario de Estado, Daniel Russell, ha pedido a China que detenga todos los trabajos de construcción. Mostró imágenes de las construcciones en las islas destinadas a controlar las aguas internacionales. Exigimos el libre derecho de paso en la región. Nosotros ejercemos habitualmente ese derecho, tanto en el Mar del Sur de China como en todo el mundo. Y seguiremos ejerciendo ese derecho tanto en el mar como en el aire.
Las imágenes de Google Earth documentan los trabajos de China en 4 atolones. Tanto el secretario de Defensa como el de Exteriores declararon que Estados Unidos seguirá manteniendo su superioridad militar mediante el despliegue en la región de portaaviones y navíos de combate. Los chinos, y no solo ellos, se han lanzado a una carrera desenfrenada para transformar esos islotes en islas. Y para hacerlo, construyen sobre pilotes. Usan hormigón para hacer construcciones más duraderas y las habitan durante todo el año. Y todo eso para conseguir el estatus legal de islas y obtener su zona económica exclusiva que lo acompaña. Además de China, otros países como Malasia, Vietnam, Filipinas, Brunei y Taiwán reivindican su soberanía sobre algunas islas e islotes de las Islas Spratly que ya han ocupado. El ejemplo del arrecife Mischief, situado frente a las costas de Filipinas, es un buen ejemplo. En los años 90, China construyó estructuras sobre pilotes, asegurando que eran refugios para pescadores. Filipinas protestó porque el atolón se encuentra en su zona económica exclusiva, pero fue en vano. Poco tiempo después, China transformó los supuestos refugios en instalaciones militares. Y es evidente, viendo la disposición, que empezaron con esta construcción octogonal. Y después siguieron adelante. Y ahora hay estructuras de hormigón. Un cuartel general, un espigón. Al final, podemos hablar de una técnica de invasión progresiva. Ante la estrategia china de hechos consumados, Filipinas denunció el caso ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Nosotros hemos solicitado al Tribunal de Arbitraje que nos diga cuál es exactamente nuestro derecho marítimo. ¿La línea de 9 trazos está de acuerdo con la ley internacional? Esa es nuestra pregunta. Nosotros intentamos resolverlo con ellos mediante el diálogo bilateral, pero China siempre ha sostenido que su soberanía sobre esa zona es indiscutible. Y es una cuestión interesante, porque de hecho para que haya un arbitraje es necesario que sean dos, de forma que no han planteado la pregunta ¿a quién pertenece esta isla o islote? Ellos simplemente han planteado la pregunta de si es una isla o un islote. Si fuera una isla, como reivindica China, tendría derecho a una zona económica exclusiva y todo se complicaría. Si fuera un islote, como sostiene Filipinas, no habría zona exclusiva y estaría absolutamente integrada en la zona de exclusión económica de Filipinas. La Corte de Arbitraje no ha contestado aún, pero será jurídicamente muy interesante cuando se pronuncie. Filipinas presentó una denuncia ante el Tribunal Permanente de Arbitraje, pero hay un problema. Según la Convención de la ONU sobre la Ley del Mar, el tribunal no tiene autoridad sobre las disputas relacionadas con los océanos. No tiene jurisdicción sobre las disputas relacionadas con el continente y los territorios. Por lo tanto, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no es competente para decidir a quién pertenece ni de quién es la soberanía sobre esos territorios. Nosotros notificamos mediante carta al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que no reconocemos su autoridad. Eso implica que esos países estén dispuestos a aceptar perder una parte, porque una causa como esta nunca se gana al 100%. Y eso supone que exista un acuerdo para empezar y la voluntad de resolver esa disputa por la vía jurídica. Y en la zona actualmente no estamos en esa situación. Puede que el derecho llegue más tarde. Quizá dentro de 50 o 60 años se calmen las relaciones en la zona y políticamente se alcancen relaciones más estables. Pero de momento, esa no es la situación. Nosotros seguiremos usando la vía diplomática. La diplomacia sigue siendo el mejor medio de actuación, independientemente de la decisión que adopte el Tribunal de Arbitraje. El problema que se plantea es saber si el Tribunal Permanente de Arbitraje se declarará competente o incompetente para resolver la totalidad del expediente o solo sobre una parte. Si se declara competente sobre una parte del conflicto, debería poder emitir un fallo sobre la legalidad o ilegalidad de la línea de 9 trazos.
Yo diría que si llegara a esa conclusión, el mundo entero estaría salvado. Estaría salvado porque, a partir del momento en el que la línea de 9 trazos fuera declarada ilegal, no habría ninguna razón para que China no lo aceptara. Hay que decir que aunque el Tribunal Permanente de Arbitraje se pronunciara con algún tipo de veredicto, no podría imponérselo a ninguna de las naciones implicadas. Esa es la razón por la que China no piensa participar en el arbitraje que Filipinas ha solicitado a este Tribunal de Naciones Unidas. En el mar de China Oriental, al norte de Taiwán, China mantiene otra disputa, esta vez con Japón. La disputa sobre el archipiélago de las islas Senkaku Diaoyu, un grupo de 8 islotes deshabitados, sin agua potable, aislada e inhóspita. Japón administra estas islas desde hace más de un siglo. Preocupado ante la expansión de China, Japón nacionalizó de forma repentina en 2012 3 de esas islas. Pero China también reivindica la soberanía sobre este archipiélago. Y el cambio de estatus por parte de Tokio provocó una dura reacción en Beijing. El plan japonés para apoderarse de esas islas es totalmente ilegal e inválido. La realidad no puede cambiarse. Las islas Diaoyu son chinas desde hace mucho tiempo. No podemos cambiar la realidad. Japón pretende robarnos esas islas. Exigimos que Japón abandone esa acción nefasta. Para protestar por la nacionalización por parte de Japón, un grupo de activistas chinos desembarcó en el archipiélago. La policía japonesa les estaba esperando. La nacionalización de las islas Senkaku Diaoyu por Japón provocó manifestaciones violentas en China. Manifestaciones de protesta que se multiplicaron por todas las ciudades. Todo lo relacionado con Japón, tiendas, coches, fábricas, era atacado. El de Senkaku es un conflicto nacido de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón se apoderó de esas islas, China las reivindica. También están presentes las secuelas del 45, que aún no se han solucionado, ya sea por el recuerdo de los conflictos y también por su simbolismo entre Japón y Corea. Las dos Coreas desde ese punto de vista. Entre Japón y China, los conflictos siguen estando subyacentes. Digamos que no ha habido nada parecido a una Unión Europea. También existen nacionalismos muy fuertes, algo que en Europa hemos olvidado hace no mucho. Así que antes de empezar una negociación, los dirigentes deben tener en cuenta sus opiniones públicas, lo cual complica las cosas. En 2012, Shinzo Abe accede por segunda vez al cargo de primer ministro. Abe pertenece a una corriente ultraconservadora partidaria de la línea dura con China. Los dos países reivindican la soberanía, y en un mundo en el que la imagen tiene mucha importancia y donde las pasiones a menudo se exacerban por los recuerdos, recordemos las atrocidades cometidas por los japoneses en China, el pasado pesa mucho. El sentimiento antijaponés está muy extendido en la China actual. La razón principal es que Japón nunca reconoció de forma plena y sincera las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. En 2014, el presidente Xi Jinping conmemoró la masacre de Nankín. Estamos hoy aquí para rendir homenaje a la memoria nacional, a aquellos que fueron asesinados en la masacre de Nankín, y para venerar la memoria de las víctimas inocentes. Tras la caída de Shanghái, los soldados nipones entraron en Nankín. El 9 de diciembre de 1937, el general chino que defendía la ciudad huyó con su Estado Mayor, dejando a 100.000 soldados frente al poderoso ejército japonés. Durante 6 semanas, decenas de millares de civiles y soldados desarmados fueron asesinados, y decenas de miles de mujeres
fueron violadas por los soldados japoneses. La dimensión de los crímenes japoneses en China durante la Segunda Guerra Mundial sigue alimentando la tensión. Para intentar aproximar los dos puntos de vista, se creó un comité de historiadores. De hecho, es la cifra establecida por el Tribunal de los Crímenes de Guerra de Nankín. Esa cifra no ha sido demostrada formalmente por los investigadores. Carecemos de medios que nos permitan demostrarlo. Por tanto, desde una perspectiva académica, 300.000 es admisible, pero también lo es 200.000, la cifra que ha establecido el Tribunal Militar de Tokio. Incluso podríamos corregir ambas cifras tras algunas investigaciones concretas. Pero es absolutamente necesario que reconozcamos las heridas de la guerra y la masacre de Nankín. Nosotros queríamos comparar los análisis japoneses y chinos para elaborar un relato histórico único. Pero tenemos que enfrentarnos a la realidad de las enormes discrepancias entre nuestras dos versiones. Es lo que hemos llamado la historia paralela. Decidimos que cada bando debía escribir su propia historia y después buscar los puntos de encuentro entre las dos versiones. Existen grandes divergencias entre los trabajos del grupo chino y los del grupo japonés. Japón ya ha reconocido sus actos durante la guerra y ha presentado a China sus reflexiones y disculpas. Se pueden leer en la Declaración Sino-Japonesa de 1972 y en el Tratado de Paz y Amistad de 1978 entre Japón y la República Popular de China. Entonces, ¿por qué sigue habiendo problemas? En la sociedad japonesa, a pesar de que el gobierno tiene documentos que lo confirman categóricamente, hay ciertos políticos de la extrema derecha que niegan algunos aspectos de ciertos hechos. Algunos ministros y diputados de la derecha visitan regularmente el santuario de Yasukuni, donde se recuerda en una lista a los soldados que murieron por Japón. En 1978 se añadieron en secreto los nombres de 14 grandes criminales de guerra. Esas visitas son interpretadas en China como un intento de rehabilitar el pasado militarista nipón. La recuperación del pasado imperial japonés también afecta al campo de la enseñanza. Una corriente revisionista, auspiciada por el gobierno de Shinzo Abe, ha elaborado un manual escolar que presenta una versión diferente de la historia. Ese manual negacionista ha sido distribuido en el 1% de las escuelas japonesas. Lo más sorprendente, cuando lees los textos escolares de la posguerra y sobre todo los manuales escolares actuales, es que todos están escritos de forma que denigran Japón. La masacre no es verdad. No hay ningún documento que demuestre que esa masacre ocurriera. Estas fotos muestran el regreso de la paz y la alegría de la gente. Hay muchas fotos como estas, de niños hablando con los soldados japoneses, convencidos de que la masacre de Nankín nunca ocurrió. Nosotros hemos reescrito nuestros manuales escolares. A la ciudadanía japonesa le asustó la violencia de las manifestaciones de protesta en China en contra de Japón. El movimiento Ganbare Nippon, un movimiento ultranacionalista, explota ese miedo y utiliza un lenguaje bélico. La reivindicación china es absurda. Solo es un acto de agresión. Si China quiere reivindicar su soberanía, puede ir al Tribunal de Justicia de La Haya en los Países Bajos, que permita que examinen las evidencias y se pronuncien. Pero China nunca ha querido hacer eso. El 19 de agosto de 2012, Satoru Mizushima, un miembro del movimiento Ganbare Nippon, visitó las islas Senkaku Diaoyu tras el desembarco días antes de los activistas chinos. Quería expresar así su preocupación por el territorio nacional. La crisis de Senkaku Diaoyu
¿Podría poner en peligro las relaciones económicas entre China y Japón? Japón ha hecho grandes inversiones financieras en China. Por supuesto, estas siguen existiendo, pero las nuevas inversiones en China han caído significativamente y los intercambios comerciales también han caído. Entre 2013 y 2014, la inversión japonesa en China ha disminuido un 40%, de forma que la inversión directa se ha reducido drásticamente. Japón, por ejemplo, tiene toda su base industrial en China, de forma que entre los dos países hay una integración y una dependencia muy fuertes. China necesita la tecnología japonesa y Japón necesita la mano de obra china, pero en ningún caso eso ha servido hasta el momento para conseguir un entendimiento político. Sin embargo, durante los años 70, los dos países encontraron un punto de acuerdo. En 1978, el dirigente chino Deng Xiaoping firmó un tratado de paz y de cooperación con Japón. El acuerdo incluía la explotación conjunta de los yacimientos de hidrocarburos descubiertos en el mar de la China Oriental, al norte de las islas Senkaku-Diaoyu. Deng Xiaoping finalmente aceptó la idea de que podían explotar conjuntamente los recursos submarinos, hablando, discutiendo y sobre todo no planteando el tema de la soberanía, de forma que explotaban el petróleo de forma conjunta y dejaban para las futuras generaciones la tarea de resolver esas diferencias. Para Pekín, cuando Japón nacionalizó las islas de Senkaku-Diaoyu, rompió el statu quo que los dos países acordaron en los años 70. Por su parte, el gobierno de Shinzo Abe aprovechó las manifestaciones antijaponesas para declarar a China una amenaza para la seguridad de Japón y poder avanzar en el rearme del país. Tengo la responsabilidad, como primer ministro del país, de proteger al pueblo de Japón. La Constitución japonesa fue creada con la esperanza de conseguir el bienestar de la población. Pero yo no creo que nos diga que abandonemos las vidas de los ciudadanos japoneses. Shinzo Abe consideraba que el artículo 9 de la Constitución japonesa de 1947, de inspiración pacifista, impedía al país defenderse adecuadamente. En 2015 aprobó una ley que permitía las operaciones militares en el extranjero. Estados Unidos aplaudió la iniciativa, considerando que le resultaría útil en el marco de su alianza con Japón. Sin embargo, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, fueron los estadounidenses quienes impusieron el texto de la Constitución japonesa. Conchistera y la levita de la diplomacia parecen enterradores en el funeral de su país. Para los japoneses es el final de todas sus conquistas, la invasión de China, la alianza con la Alemania nazi, aprovechándose de la guerra en Europa para atacar en el Pacífico, el ataque traicionero de Pearl Harbor y las atrocidades de la guerra. La Constitución pacifista de Japón fue redactada bajo la presión de Estados Unidos y los aliados para limitar las fuerzas armadas japonesas, porque Japón había provocado la guerra. Por otra parte, también existía cierta presión dentro del mismo Japón. Los japoneses pensaban que nunca más debía haber otra guerra, porque había sido muy cruel. Era un objetivo muy idealista, por así decirlo. Pero hoy en Japón existe la sensación de que esa es una posición peligrosa. ¿Por qué? Porque en el contexto mundial actual, Japón no puede seguir siendo la única nación pacifista. La base naval de Yokosuka, situada en la entrada de la bahía de Tokio, es el cuartel general de la séptima flota estadounidense. Estados Unidos mantiene destacados a 50.000 soldados en territorio nipón desde 1945. Entre los dos países existe una sólida alianza militar. Un barco con sistema de combate Aegis puede proteger todo lo que está en su radio, incluso de un ataque con 100 misiles. Los barcos que están detrás de esos 3 Aegis son también Aegis. ¿Ven el barco detrás de ellos? ¿Ven ese barco tan grande como un edificio?
Ese no es una Aegis, no tiene radar y no se parece a los otros barcos. Es el George Washington, un portaaviones nuclear. El George Washington mide 333 metros de eslora. Para que se hagan una idea, imagínense la torre de Tokio. Sí, esa sería más o menos la medida. El portaaviones mide 75 metros de altura. Es como un edificio de 22 plantas. Puede llevar un máximo de 80 aviones, lo que lo convierte en uno de los más grandes del mundo. Okinawa está a 1.500 kilómetros de Tokio y a 700 de la costa china. Esta isla japonesa es la pieza clave del dispositivo militar de Estados Unidos en esta parte del mundo. La mayoría de los soldados estadounidenses destacados en Japón están aquí. Las numerosas bases y campos de entrenamiento militares ocupan un 20% del territorio de la isla. Los aviones Osprey que llegaron a las bases de la región en 2012 forman parte del dispositivo estratégico de Estados Unidos. Son aviones muy maniobrables, capaces de desplazar material y soldados en el caso de que el ejército chino intentara ocupar las islas Senkaku Diaoyu. Las intervenciones americanas se realizan en un marco amplio denominado reequilibrio estratégico. Su estrategia pivota sobre Asia, pero ese pivote tiene un objetivo concreto. En realidad, China es su principal objetivo. La política del pivote permite a Estados Unidos mantener su hegemonía simbólica y su posición dominante en la región de Asia-Pacífico. Estados Unidos apunta a China e incluso lleva a cabo operaciones que causan problemas y colocan a China bajo una gran presión. Estados Unidos no se posiciona sobre la soberanía de ese territorio. Estados Unidos cree que las partes implicadas deben resolver esas disputas de forma pacífica y de acuerdo con el derecho internacional, incluido el derecho del mar. Estados Unidos siempre ha dejado muy claro a sus aliados y amigos en la región que apoya la paz y estabilidad en el mar del sur de China. China ha denunciado la estrategia estadounidense de pivote como un intento de restringir su espacio estratégico. Las bases militares chinas en el archipiélago Paracelso y las islas Spratly serían un intento por acabar con la presencia militar de Estados Unidos en el mar del sur de China. ¿Por qué China quiere deshacerse de los rivales militares en el mar del sur de China? Bien, es esencial. Su base de submarinos armados con misiles nucleares está situada al sudeste de la isla de Hainan, en Sanya. Pero como sus submarinos actuales son muy ruidosos, tan ruidosos que son muy fáciles de detectar, los chinos han elegido esa región porque allí la placa continental es muy pequeña. Sanya está en la zona con mayor profundidad de todo el mar del sur de China. De forma que el problema de los chinos es sacar sus submarinos lanzamisiles al Pacífico sin que sean detectados al salir de su base. China está intentando desarrollar una fuerza de disuasión nuclear marítima con submarinos capaces de lanzar misiles nucleares. Su primer lanzamiento fue un éxito. Están empezando, pero están haciendo grandes esfuerzos y su construcción continúa. El problema de esos submarinos es que necesitan acceder a las aguas profundas del Pacífico para aproximarse a Estados Unidos y amenazarlo desde una vasta zona con lanzamientos cada vez más eficaces. China tiene todo el derecho a organizar su defensa, pero no puede tomar como rehén un mar internacional porque tenga problemas con sus submarinos.
Estamos en una partida de Go, no de ajedrez. Se trata de ver quién impondrá su influencia y quién mantendrá su influencia el mayor tiempo posible sobre los países de la región. La actitud dominante de China ha conseguido que sus vecinos se acerquen más a Estados Unidos. Japón ha facilitado patrulleros a los guardacostas filipinos. Estados Unidos negocia el regreso a sus antiguas bases en Filipinas y mantiene relaciones de amistad con Vietnam. La posición estratégica de Estados Unidos, amenazada durante un tiempo por el imparable ascenso del ejército chino, ha salido por tanto reforzada. En todas las disputas que ha habido entre China y Japón por las islas Senkaku o por la respuesta de Filipinas, los estadounidenses saben muy bien que, en segundo plano, solo deben temer que sus aliados en la zona puedan arrastrarlos a un enfrentamiento con China. Pero para sus aliados, Estados Unidos es un factor de moderación en la zona. Los estadounidenses no quieren una guerra con China. Ni China quiere una guerra con ellos, porque existiría el riesgo de la destrucción mutua asegurada. De forma que hemos vuelto a un contexto de Guerra Fría. Resulta evidente que Estados Unidos no desea de ningún modo perder su supremacía mundial, y que China tampoco desea perder la posibilidad de alcanzar la supremacía mundial. Hoy, a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho para desarrollar su ejército, a China aún le queda un largo camino para alcanzar el nivel del ejército estadounidense. Pero los estrategas chinos piensan a muy largo plazo. Su objetivo, alcanzar a Estados Unidos, lo sitúan a 30, 40 o 50 años. Ante todo, China es un gran país, con 1.300 millones de habitantes. Es como un gigante entre la multitud. Naturalmente, todos se preguntan cómo se comportará y qué hará ese gigante. Y les preocupa que ese gigante les aparte, que se interponga en su camino o incluso les quite el sitio. En Europa y Estados Unidos, la expansión de China se percibe a menudo como una amenaza. Sin embargo, para los países del Mar del Sur de China, a pesar de las disputas territoriales, Pekín sigue siendo un socio natural y decisivo. China probablemente dominará Asia en el futuro, y los estadounidenses jugarán un papel cada vez más limitado. En estos tiempos de grandes cambios y de incertidumbres, el futuro es una incógnita. En el vasto océano es imposible ver qué hay detrás del horizonte. Pero lo que esta región y sus habitantes nos enseñan es que el anhelo de libertad y progreso no podrá negarse. China se expande en torno a sus fronteras, gana influencia sobre sus vecinos próximos, conquista el mar. La geografía impone su ley. China está en casa en el Mar de China, mientras que Estados Unidos se encuentra en el extremo opuesto del océano más grande del mundo. Pero no podemos predecir con certeza cuál de las dos naciones será la primera potencia en el futuro.